Damos iniciada la sesión de hoy día. Muchas gracias, señor secretario. Le ofrecemos la palabra para la cuenta. Presidente, en cuenta, solamente se ha recibido la solicitud del asesor legislativo de la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias del Ministerio de Educación, Felipe Larenas, para exponer su opinión respecto del proyecto de ley que modifica la ley 21.040 y otros cuerpos legales, fortaleciendo la gestión educativa y mejorando las normas sobre administración e instalación del sistema de educación pública. Él solicita poder intervenir en la discusión en particular. Muy bien. Teníamos previsto ahí hacer la excepción en particular solo para el Colegio de Profesores. Debiéramos evaluar esta solicitud si es que no está recogida dentro de otras materias que fueron expuestas. Sí. ¿Funcionarios del DINE? Son los funcionarios del Ministerio de Educación. Es que lo escuchamos nosotros. Ellos expusieron. ¿Cómo se llama? Felipe Larenas. Yo recuerdo que lo escuchamos. Bueno, sí, lo dejamos en espera. Sí, estuvo en DIME, claro. El gremio está representado, claro, el gremio estuvo representado. Bueno, damos la bienvenida, por supuesto, al ministro Nicolás Cataldo, ministro de Educación, y también al subsecretario Víctor Orellana, subsecretario de Educación Superior, para el proyecto que tenemos el día de hoy en segundo lugar de la tabla, porque en primer lugar vamos a escuchar una exposición, ¿no es cierto?, que es la del director ejecutivo de la Agencia de la Calidad, que ya está conectado telemáticamente. Y luego vamos a bueno, la exposición del director ejecutivo de la Agencia de la Calidad es la última intervención, la última exposición respecto del proyecto Demanda Insatisfecha. Luego de eso, el proyecto evidentemente queda en condición de ser votado en general, y para lo cual yo creo que debiera haber un espacio también de conversación, extra comisión del Ejecutivo, de los señores senadores aquí presentes, a quienes saludo, y ver cómo avanzamos. No sé si eso va a requerir algún protocolo, concordar algunas líneas de cómo se ha hecho muchas veces, que es conocer un poco antes lo que va a ser las indicaciones o la discusión en particular, sobre todo un proyecto que ha tenido algunas controversias y bueno, van a estar a disposición de todos los colegas lo que han sido los contenidos vertidos por parte de todos los invitados. Eso, me han pedido la palabra antes de dar inicio a la tabla el senador Gustavo Sangüesa y luego la senadora Yasna Proboste. Gracias, presidente. Sí, yo creo que en el proyecto de demanda insatisfecha debiéramos tomar el acuerdo, presidente, a ver si lo podemos votar la próxima semana, conversar previamente. Ya hemos conversado y hay bastante consenso en algunos puntos, en otros vamos a tener diferencias, pero como ha sido una característica de esta comisión, yo creo que es importante avanzar también con la celeridad que se requiere, porque esto es fundamental que pueda estar implementado para el próximo año. Entonces, para no retrasarlo más. Y en otro punto, presidente, que también es de la máxima importancia, que tiene que ver con nuestros liceos emblemáticos, con nuestros liceos bicentenarios. Alcancé a estar en una colita de una conversación precisamente con la senadora Proboste, con dirigentes precisamente del Instituto Nacional, y creo que es justo y necesario que podamos avanzar en un proyecto que yo no sé en qué minuto, justo cuando yo no estaba, se refundieron, que tienen que ver con la posibilidad de que los establecimientos educacionales puedan seleccionar hasta el 60% de su matrícula. Esto es algo que, si bien es cierto, yo sé que fue parte de una larga discusión por mucho tiempo, después ya de 4 años de funcionamiento, creo que se pueden hacer algunas modificaciones, porque siempre hay que ir evaluando todos los procesos que se realizan. Y en ese sentido, pedir que, porque me informaron que en julio se habían refundido 2 boletines que van en la misma línea. Uno que es para todos los establecimientos educacionales, que es el anhelo de mi sector, pero como la política también hay que hacer lo que es posible, hay otro que va en la línea de que este proceso de selección sea los establecimientos emblemáticos y bicentenarios, ¿ya? Y
Por eso quería pedir, presidente, el acuerdo de la comisión para que podamos deshacer no sé cómo se dice, refundición, no. Defundimiento, ¿ya? Defundimiento, pedírselo a la sala hoy día. Ajá. Para separar estos dos boletines que son el 16763-04 y el 16766-04. Y de esa manera podamos colocar en tabla, ojalá la próxima semana, presidente, el 16763, que es el que va solamente a permitir la selección en los liceos emblemáticos y bicentenarios. Gracias, presidente. Hay una solicitud del senador Sangüesa. Yo no sé si pudiéramos verla ahora o podemos revisar un poquito más las mociones. Yo pediría un poquito más de tiempo para mirar la petición. No sé si el Ejecutivo tiene alguna opinión al respecto. El presidente, sí, mira, evidentemente no es parte es parte de lo que hemos conversado en el marco de todos los temas pendientes o a revisar por parte del sistema. Nosotros preferimos, evidentemente, si nos vamos a aproximar a una discusión al respecto, aproximar a una discusión acotada al mundo de los bicentenarios y los emblemáticos, a una discusión respecto al conjunto del sistema. Yo preferiría tener esa conversación más contenida y en ese sentido yo puedo estar de acuerdo que efectivamente se pueda desrefundir, como decía el senador Sangüesa por su intermedio, y en función de eso poder entrar en una discusión tal como lo hemos hecho ahora, donde podamos revisar antecedentes y aproximarnos a una mirada. Bueno, si no hay objeción de ningún senador o senadora, procederíamos al desrefundido, pero yo no aseguraría que pueda estar en la tabla la próxima semana, porque además igual el presidente de la comisión siempre tiene alguna atribución ahí para hacer las tablas y yo espero que no sea la ocasión de quitársela. Bien, lo acordamos. Entonces la comisión acuerda de refundir los proyectos que se habían refundido el día 3 de julio. Bien, entonces la senadora, bueno, quiero recordar que el segundo punto de la tabla es bien importante, que tiene que ver con los derechos estudiantiles de cuidadores de la educación superior, promoviendo la responsabilidad y asegurando la conciliación, que es un tema muy importante en los días de hoy. Senadora Yasna Proboste, por favor. No, muchas gracias, presidente. Por cierto, apoyo absolutamente la idea de que se puedan separar estos proyectos y creo que dentro de la compleja tabla de esta comisión sería muy importante que se le pudiera dar celeridad, porque también se inicia ya todo el proceso de admisión para el año 2025 y eso permitiría también enfrentar muchas situaciones que en estos establecimientos se verifican como cruciales para la adhesión al proyecto educativo. Presidente, mire, estoy aquí para solicitar dos cosas. Uno, aprovechando la presencia del ministro y del subsecretario de Educación Superior, desde hace ya largo tiempo ha sido público y en nuestra oficina hemos recibido a distintos estudiantes que han manifestado situaciones de acoso en los campos clínicos. Cuidado, senador García. Sí. Oye, pero... No, presidente, mire, aprovechando la presencia del ministro y del subsecretario, quisiera manifestar uno de los temas por los cuales me trae a esta comisión, de la que no formo parte durante este año, pero en nuestra oficina, y así como también ha sido de público conocimiento, se han generado situaciones que son absolutamente indeseables y que debiéramos erradicar del sistema educativo y en nuestra sociedad y que tiene que ver con las situaciones de acoso, particularmente lo que está ocurriendo en campos clínicos. Y quiero exponer el caso de un estudiante de la carrera de Medicina de la Universidad Católica de la Santísima Concepción de 7º año,
Él, en principio, fue acusado por una compañera de carrera ante las autoridades universitarias, fue sometido a una investigación que duró 7 meses, cuyo resultado final determinó su absoluta inocencia. El estudiante denunció que funcionarios académicos de estas dependencias tomaron represalias contra él mientras cursaba los respectivos internados y denunciando que además se le encomendaban tareas que no estaban relacionadas con su formación profesional. Esto es, por ejemplo, barrer los pisos en el internado. En la actualidad, luego de haber cursado durante el año 2022 y 2023 sus respectivos internados, el estudiante, al ingresar a la plataforma universitaria, pudo verificar que no había registro de sus evaluaciones. Durante todo este tiempo ha hecho intentos por normalizar su situación académica para lograr egresar y ha mantenido conversaciones con la institución, con la vicerrectoría, con la Secretaría General también de la carrera, con las abogadas de la universidad y él además tiene una condición de espectro autismo. Se encuentra, como muchas de las personas que hoy día están enfrentando esta situación, muy afectado emocional y psicológicamente, pero quisiera solicitar se pueda oficiar a la Superintendencia de Educación con el propósito de conocer el informe respecto al procedimiento llevado a cabo por el establecimiento de educación superior en que el estudiante fue acusado y declarado inocente. Voy a dejar en la Secretaría las iniciales del estudiante. Respecto del acoso que denuncia el estudiante que ha perpetrado por personal del establecimiento de educación superior, que se señale si ha tomado conocimiento de estos hechos por medio de denuncias del estudiante afectado en particular sobre los hechos denunciados en el periodo de internado de la carrera. Solicitar también a la superintendencia que respecto de la ausencia y tardanza de las calificaciones en el internado cursado por el estudiante que señale si es que esta entidad educacional ha cumplido con los plazos establecidos semestral o anualmente para la entrega de las calificaciones del internado del estudiante denunciante en los periodos del año 2022 y 2023 ante el incumplimiento de las medidas que podrían adoptar al respecto. Insisto, presidente, que de manera reservada entregaré la identidad del estudiante y por eso quisiera solicitar si es que se pueden remitir esos oficios. Presidente, ¿puedo? Sí. También en otra orden de materias, pero aprovechando la presencia del ministro y del subsecretario, quisiera solicitar que se pueda oficiar a la Superintendencia de Educación Superior, pero también que el subsecretario de Educación Superior pudiese indicar cuántas instituciones de educación superior hoy día se encuentran siendo investigadas por lucro. Y quisiera señalar, presidente, porque, mire, la transparencia en materia de educación superior es un elemento esencial para poder garantizar la calidad y la legitimidad de las instituciones y su implementación y regulación que ocurre al interior de las casas de estudio. La autonomía universitaria no puede colocarse como un escudo para seguir generando opacidad en las instituciones de educación superior respecto de elementos que son esenciales para, insisto, lograr no solo la legitimidad de las instituciones, sino también la calidad de la educación. Y por lo tanto solicito que se pueda oficiar a la superintendencia, insisto, primero, cuántas instituciones de educación superior hoy día están siendo investigadas por lucro. Segundo, en que se puedan disponer en esta comisión de todos los balances de las instituciones de educación superior del sector privado y particularmente de aquellos que hoy han estado en la palestra pública, particularmente la Universidad San Sebastián, señalar cuáles son las investigaciones que se han iniciado por parte de la superintendencia, cuáles son los recursos públicos que recibe la Universidad San Sebastián y por la vía de donaciones, cuánto ha dejado de recibir el Estado, porque cuando la gente dice, mire, estos son recursos privados, la verdad no es así, porque el Estado deja de recibir vía exenciones tributarias y por lo tanto también que indique cuánto es la cantidad de donaciones que ha recibido esta institución de educación superior.
si le parece, presidente. Sí, bueno, yo también quisiera sumarme a las palabras de la senadora Yana Proboste. La semana pasada nosotros, cuando ya se había conocido este caso, por distintas situaciones de tabla, no hicimos la reflexión. Creo que es pertinente y oportuna la petición que hace la senadora. Había consideración que este Senado hace 6 años despachó una ley, que es la ley vigente de educación superior, que intentó regular aquellas materias, y justamente el legislador en su momento, escuchando a muchas instituciones de educación superior privada, plantearon que no era necesario ir más allá. Entonces yo quisiera, en concreto también, junto con respaldar la petición de la senadora Proboste, solicitar que, dado que además nos acompaña junto con el ministro, el subsecretario de Educación Superior, definir cuáles son las regulaciones que hoy día existen para las universidades privadas que reciben recursos públicos, porque una cosa es recibir recursos públicos por vía de gratuidad y otra cosa es recibir recursos públicos por la vía de crédito coral del Estado y becas, pero finalmente son recursos públicos. Y por lo tanto, esta defensa que se ha hecho por parte de la ministra Cubillo y de la San Sebastián, de la Universidad San Sebastián, de que aquí simplemente se apela a la libertad, yo creo que eso no es válido. Aquí yo lo que menos he oído en esta discusión es una preocupación por los estudiantes de esa casa de estudio. Yo creo que hay un tema central, o sea, pensar en pleno siglo XXI, después de una ley consensuada por todos los sectores, que es posible establecer cotos de casa de distintas orientaciones. No digo solo político, porque puede que en otras universidades haya alguno de carácter filosófico. Creo que es lo más alejado a la realidad de una universidad que lo que quiere es la mayor transversalidad del pensamiento que sea posible. Entonces, yo creo que aquí hay un retroceso claramente, se ha perforado la ley, y si no es así, bueno, que la subsecretaría nos diga cuál es el tipo de regulación hoy día existente. Creo que se le está haciendo un daño a muchas universidades privadas. Quiero decir que además hacerme cargo, porque tuve una reunión hace pocos días atrás con la rectora de una universidad privada que está en gratuidad. Quiero transparentarlo, la universidad, porque además estamos en lobby, la Universidad Santo Tomás, y lo que ella me transmite es que hay mucha preocupación en general en el mundo de las universidades privadas por los sucesos de la Universidad de San Sebastián. Yo creo que es tiempo de hacernos cargo también de esta comisión. ¿El oficio? Esta es la información que entregó la senadora respecto a la situación que denunció de la Universidad. Ah, sí, sí, Pablo, sí. Exactamente. Esa solamente la inicial, no está con nombre de la... Bueno, entonces correspondería escuchar en el primer punto de la tabla al señor secretario ejecutivo de la Agencia de la Calidad de Educación, señor Gino Cortés, por Zoom. Por favor, don Gino, le damos la palabra. Así es. Muy buenas tardes, señor presidente, y por su intermedio también al ministro de Educación, al subsecretario Orellana y a todos los parlamentarios, senadores presentes en la comisión. Agradezco en primer lugar esta invitación y también el espacio de poder compartir con ustedes vía telemática para compartir información que consideramos puede también ser un aporte a la discusión de este proyecto de ley, que lo que pretende es también incentivar la apertura de nuevos establecimientos educacionales, más popularmente conocido como demanda insatisfecha. En ese contexto, señor presidente, es que desde la Agencia de Calidad de la Educación realizamos un estudio un poco más acotado para poder aportar con cierta evidencia sobre las claves de mejoramiento educativo de establecimientos educacionales, qué y cómo podemos contar con una oferta educativa de calidad, en el contexto de que también ha sido parte de la discusión de esta comisión, si la apertura de nuevos establecimientos educacionales podría estar asociada a una mejor calidad educativa de los mismos centros que estarían abriendo. Es así entonces como vamos a ir ya más bien al grano. Tenemos una primera parte de esta presentación en donde vamos a mostrar algunas claves de mejoramiento, haciendo una revisión muy rápida, con el propósito de tener algunas ideas claves para poder tener en mente en esta discusión. Y una de ellas tiene que ver con que
En propósito de mejoramiento, en general, no hay recetas únicas, pero sí existen ciertas características más bien asociadas a la mejora educativa en las áreas de liderazgo, de gestión pedagógica, clima de convivencia escolar, que generan ciertos efectos positivos en la calidad educacional, en que el desarrollo también de estas características exige que los establecimientos educacionales desarrollen capacidades internas, lo que requiere de apoyos externos también, trabajo colaborativo entre los actores y condiciones institucionales y también un cierto tiempo para lograr. Y en tercer lugar, señor presidente, que la calidad educativa no se genera naturalmente de un día para otro, ni en un mes o incluso un año, sino más bien la evidencia con la que contamos en la Agencia de Calidad de la Educación y también cuenta el país en este sentido, es que se supone un trabajo sostenido de mediano y de largo plazo de cada comunidad educativa para ver los frutos. A saber, y teniendo estas ideas en la mente, también queremos aportar que se requiere de una trayectoria más bien sostenida en un mejoramiento educativo para poder lograr afianzar calidad en una escuela y que las y los estudiantes puedan aprender de manera profunda, y esto en general es una cuestión que hemos visto toma cierto tiempo. Para esto, muy rápidamente, les puedo comentar que existen la evidencia, según Selvin y Montgomery, que en el año 2015 ya nos hablaba de 5 apoyos esenciales en los procesos de mejoramiento de las escuelas, que por una parte se refieren a la capacidad de compromiso, responsabilidad del equipo docente con la mejora, la existencia de ciertos vínculos positivos entre apoderados y la escuela, un entorno de aprendizaje más bien seguro, ordenado, que permita a los estudiantes aprovechar al máximo el tiempo de enseñanza, un currículum y actividades extraprogramáticas alineadas entre cursos, niveles y asignaturas que motive y comprometa a las y los estudiantes, y también un liderazgo eficaz que estimule y enriquezca el desarrollo de los otros 4 apoyos esenciales que acabamos de mencionar. Esto, muy resumidamente, que nos sirve de antecedente para ir teniendo también a la vista cuáles son estos apoyos esenciales que también impulsan procesos de mejora en este contexto. A nivel nacional, la evidencia nos muestra, según un estudio realizado también por Beley en el año 2019 y también otros actores, que los ciclos de mejoramiento educativo más bien van desde un mejoramiento educativo puntual, es decir, solo centrado, por ejemplo, en el puntaje del CIMSE, a uno incipiente, pasando a uno en vías de institucionalización y a otro a un mejoramiento educativo institucionalizado. En los 2 primeros, este enfoque táctico más bien tiene foco en acciones que son de corto plazo, cambios parciales y limitados en algunos procesos básicos a nivel organizacional y o pedagógico, lo que hemos podido observar en un conjunto bastante grande de los establecimientos educacionales del país. En otras oportunidades hemos comentado que muchas veces los promedios, pensando solo en los resultados educativos del CIMSS, los promedios ocultan ciertas realidades y la movilidad en términos de los resultados educativos es bastante grande, pero los aumentos que llevan algunos, que estarían dentro de esta categoría de mejoramiento puntual o incipiente, duran una cantidad de años acotados, entre 2 y 3 años, y luego vuelven a caer. Entonces, pensando en calidad educativa y en procesos sostenibles, más bien el mejoramiento en vías de institucionalización o el institucionalizado, que es un enfoque más estratégico y desarrollo de capacidades, serían aquellos a los que también la literatura nos muestra que debiera apuntar el sistema. Con estos antecedentes bibliográficos vamos a mostrar una serie de ejercicios que hemos hecho en la Agencia de Calidad como evidencia sobre calidad y mejora educativa. Los siguientes resultados que vamos a mostrar, que es un análisis integrado de trayectorias de mejoramiento que pudimos obtener a través de distintos insumos, como por ejemplo los cuestionarios de calidad y contexto que aplicamos el día del CIMSE, miles de observaciones, de horas de observación de clases, complementado con visitas evaluativas, con algunos estudios, y esto nos permite identificar ciertas características en el mejoramiento educativo que van marcando la diferencia, es decir, aquellos que mejoran y cuyas mejoras son sostenidas en el tiempo, es lo que vamos a mostrar en este sentido. En primer lugar, en términos de liderazgo, lo que vemos es que en aquellos establecimientos educacionales que mejoran, lo que primero voy a hacer es explicar lo que aquí aparece, que es un gráfico de radar, en donde vimos los movimientos de los grupos de establecimientos según las categorías de desempeño que teníamos en los años 2017-2018. Es así entonces como vemos en 3 colores. En el color amarillo, aquellos establecimientos educacionales que son, de acuerdo a lo que establece la ley, están en categoría de desempeño insuficiente y se mantienen en desempeño insuficiente a pesar de las distintas mediciones. Luego, aquellos que suben al menos una categoría, de categoría de desempeño insuficiente a medio bajo, y aquellas que suben 2 categorías, de desempeño insuficiente a desempeño medio.
Ahora bien, si ven en este gráfico de radar, la diferencia más significativa, siendo una clave de mejoramiento educativo, se refiere al liderazgo del sostenedor. Y esto lo que nos muestra es que aquellas entidades sostenedoras que se comprometen en lo pedagógico, con definiciones claras en este ámbito técnico-pedagógico y que apoyan la implementación de procesos de mejora, son aquellas que significativamente muestran también estos mejores resultados y que logran ir avanzando en trayectorias de mejoramiento. También lo muestra el liderazgo directivo y la cultura de altas expectativas, siendo el liderazgo naturalmente una de las variables, de acuerdo a la literatura internacional, la segunda variable que más influye en el mejoramiento educativo para poder tener en mente. Lo interesante de esto es que el liderazgo del sostenedor en aquella época también fue evidencia que aportamos a propósito de la discusión sobre la creación de los servicios locales y cómo uno de los focos que tenía que tener la ley también en este sentido era un fuerte foco en lo pedagógico y no solo lo administrativo. Ahora bien, en el segundo ámbito de gestión pedagógica, aquellos establecimientos que mejoran desarrollan en mayor medida estos aspectos. Y esto está también muy documentado en la literatura internacional y que la literatura internacional más bien se refiere al feedback o a la retroalimentación. Es decir, aquellos establecimientos que logran salir de la categoría de desempeño insuficiente y se desplazan dos categorías en las distintas mediciones, lo que hacen principalmente es retroalimentación docente, ya sea en lenguaje o en matemática, sumado también al apoyo técnico que reciben del propio equipo directivo, a las mejoras en la conducción de la clase y en las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Estas son las variables, hay muchas más que se cruzan en las mediciones, pero estas son las que se reportan mayor significancia. ¿Qué es lo que hacen estos establecimientos? No son cuestiones tan paradójicas y son cosas que los establecimientos educacionales particularmente vemos que hacen, pero que a través de las visitas, en visitas de aprendizaje, cuando vamos a ver iniciativas efectivas y buenas prácticas, lo hacen de manera sistemática, lo que la literatura nacional nos dice que es institucionalizado. Por ejemplo, establecimientos que mejoran se caracterizan porque los profesores revisan los trabajos y de los y las estudiantes y los corrigen. Es decir, dan tareas, pero esas tareas tienen retroalimentación. No son tareas que no las tienen. Luego, declaran los objetivos de los aprendizajes en las clases o resumen lo aprendido, realizan clases con entusiasmo, logran mantener la atención de los estudiantes, como algunos de los aspectos que también, haciendo una bajada mucho más en la sala de clases, hemos identificado. Pero esto también estaría acompañada de prácticas de apoyo técnico como la observación continua de clase. Y aquí quiero hacer una distinción, porque aquellos establecimientos que también tienen bajo desempeño pueden declarar que hacen observaciones de clase. La diferencia está en que aquellos que son sostenidos en el tiempo y son establecimientos que uno podría denominar bajo estas características de calidad, son aquellos que lo hacen de manera periódica e institucionalizada. Es decir, no es solo una vez al año, sino que podría ser, por ejemplo, en ciclos mensuales y en varios años. Con retroalimentación, también el resguardo del diseño, el análisis de las evaluaciones, instancias de coordinación y de reflexión entre docentes. Por lo tanto, revisamos primero el liderazgo del sostenedor y el compromiso como una variable significativa, y en gestión pedagógica la que se muestra más fuerte como en términos de significancia es la retroalimentación o feedback, que se relaciona también con evidencia internacional. Ahora bien, si hacemos un zoom en la sala de clases y habiendo observado bastantes o miles de horas de clases en la Agencia de Calidad de la Educación a través de los evaluadores y las visitas, también vemos que hay ciertos indicadores que muestran qué es lo que pasa al interior de la sala de clases, y solo traigo algunos también los que muestran mayor significancia. Por ejemplo, aquellos establecimientos que están en categoría de desempeño insuficiente tienen un 40% de interacciones positivas en comunicación respetuosa, pero los invito a que vean, por ejemplo, aquellos que están en desempeño alto, que son aquellos que han alcanzado mayores niveles, que tienen un 79% de interacciones positivas, lo que va mostrando la progresión de lo que va pasando al interior de la sala de clases cuando estos establecimientos se van moviendo de categoría, insisto, pensando en la herramienta que nos entrega la política pública, que es la categoría de desempeño, y mirando la trayectoria de los establecimientos. Ahora bien, si vemos y hacemos un zoom en clima de convivencia, cuestión que ya también hemos comentado en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, son tres variables las que influyen en convivencia escolar y los movimientos: ambiente organizado, ambiente de respeto y ambiente seguro, considerando que sí hace la diferencia en los resultados de aprendizaje, las variables de convivencia escolar, principalmente aquellas que acabo de mencionar, en donde, por ejemplo, en ambiente de respeto, que se relaciona también con lo que pasa al interior de la sala de clases, la comunidad educativa cuida y respeta el establecimiento, manteniendo los espacios ordenados, limpios y en buen estado.
Esta primera mirada nos permite identificar algunas características o algunas claves de mejoramiento, considerando en el fondo que en términos del aseguramiento de la calidad y en la apertura de nuevos colegios también debieran ser parte de la discusión desde nuestro punto de vista algunos aspectos de calidad que podrían ser, por qué no decirlo, exigibles al momento de su apertura. Ahora bien, vamos a pasar a un tercer punto que se refiere directamente a la apertura y al cierre de los establecimientos educativos de calidad, educativos y la calidad educativa. En este sentido, en esta lámina pueden ver 4 gráficos. En el primero de los gráficos, que es el que pueden ver en el extremo superior izquierdo, donde dice nacional, está el conjunto de establecimientos educacionales desde el 2011 al 2023. En rosado podrán ver aquellos establecimientos educacionales que fueron cerrados por año y en azul el número de establecimientos que fueron abiertos por año. Aquí podemos ver cómo la mayor cantidad de apertura de establecimientos educacionales nuevos, por decirlo de alguna manera, se produce en las cohortes del año 2012 y luego podemos ver cómo también en ese mismo periodo de tiempo fueron cerrados 211 establecimientos educacionales. Si queremos ver luego por dependencia, ¿cuántos establecimientos nuevos públicos se abrieron? ¿Cuántos establecimientos subvencionados y cuántos establecimientos particulares pagados? Podemos ver en el fondo cómo se va dando esa composición. Nos parece interesante mirar esto a la luz del análisis que vamos a mostrar a continuación, porque a partir de estos resultados es que elegimos la cohorte del 2012 y del 2016, considerando el N de la apertura de nuevos establecimientos, que era un cambio cercano a 100 o mayores a 100 establecimientos educacionales, para poder comparar con mayor precisión los fenómenos de calidad educativa en Comet. Es así como para traer a esta discusión nos planteamos la siguiente pregunta. Si los establecimientos educacionales que han abierto en el periodo entre el 2011 y el 2023 son de mayor calidad, ¿y por qué nos parecía interesante? Porque más que hacer una distinción entre cuán bien o mal le va a un establecimiento particular pagado, subvencionado, establecimiento público, nos parecía compararlos con clones, es decir, grupos de establecimientos que tengan características similares. Según los resultados del CIMSE, que también es la variable que estamos usando en este sentido, y qué establecimientos equivalentes que ya se encuentran funcionando. Las 2 cortes que elegimos, de acuerdo al gráfico que mostré en la lámina anterior, es la del 2012 y la del 2016. Y para responder a esta pregunta, se compararon los resultados de establecimientos nuevos y los equivalentes, tanto en matemática como en lectura, en cuarto básico y en segundo medio, y me voy a enfocar básicamente en cuarto básico en esta oportunidad por funciones del tiempo, sin perjuicio que los anexos van a estar también los análisis que hicimos en segundo medio. El análisis de otras cohortes del periodo muestra lo importante de esto, es que si bien escogimos la cohorte del 2012 y el 2016 para este análisis, los análisis de las otras cohortes, independientes de los N, muestra que tienen resultados bien similares y con conclusiones equivalentes. Por lo tanto, para este ejercicio, y de manera resumida, es que vamos a ir con esas cohortes del 2012 y del 2016. Vamos a ver primero la comparación de estos resultados CIMSE en matemática en cuarto básico y en segundo medio de establecimientos que abrieron versus aquellos equivalentes. Es decir, escogimos a un conjunto de establecimientos nuevos que abrieron y luego escogimos un conjunto de establecimientos clones según ciertas variables para comparar la diferencia en la calidad educativa. La comparación de estos resultados CIMSE, establecimientos abiertos en 2012 y los equivalentes en cuarto básico, lo que podemos ver acá es, en este gráfico, podemos observar la cohorte del 2012 y en esa línea azul van a encontrar el comportamiento de esa cohorte, el comportamiento en términos de los resultados. En las líneas celestes, que se ven mucho más difusas, está la cantidad de ejercicios o de match que hicimos para poder compararlos con los clones y podemos ver la varianza que se produce entre el extremo inferior y el extremo superior. La evidencia lo que muestra es que los desempeños en las evaluaciones CIMSE de los establecimientos que abrieron en el 2012 son similares a los establecimientos equivalentes que ya se encontraban funcionando en este año. Por lo tanto, aquí la calidad de los establecimientos educativos, insistiendo en que por el concepto de calidad es un concepto parcial, considerando estos resultados del CIMSE solamente, que abrieron en 2012 es similar a la calidad de los establecimientos equivalentes que ya se encontraban funcionando. En otras palabras,
no habría evidencia que nos permita afirmar si es que estos son peores o son mejores en sus resultados de aprendizaje en matemática en cuarto básico medidos por el CIPS. En la siguiente lámina podrán ver esta comparación de resultados CIMSE de establecimientos abiertos en el 2012 y establecimientos equivalentes ahora en segundo medio, que básicamente vemos la misma tendencia. Voy a ir rápidamente hasta la corte del 2016 en cuarto básico. Se dan cuenta, luego en esta línea azul estaría el conjunto de establecimientos abiertos de la corte del 2016, en donde vemos cómo se comporta esta cohorte, y aquí también la evidencia muestra que los desempeños de las evaluaciones del CIMSE en matemática en cuarto básico de los establecimientos que abrieron en 2016 son similares a los establecimientos equivalentes que ya se encontraban funcionando en este año. Por lo tanto, nuevamente aquí la calidad de los establecimientos que abrieron en 2016 es similar a la calidad de los establecimientos equivalentes que ya se encontraban funcionando, y en otras palabras tampoco podemos decir que hay evidencia que nos permita señalar que son peores o son mejores en su resultado de aprendizaje en matemática en cuarto básico, medidos por el CIPS. En segundo medio, lo que vemos aquí también es el mismo ejercicio y llegamos a similares conclusiones como las que ya les habría comentado. Ahora, en el caso de lectura, lo que podemos ver es que si bien se estrecha un poco más la curva, lo que podemos ver en los match que hicimos y el conjunto de establecimientos de la Corte, aquí lo que vemos es que los desempeños de los establecimientos que abrieron en el 2012 son similares a los establecimientos equivalentes que ya se encontraban funcionando este año, y por lo tanto aquí también, en términos de calidad, entre comillas, es similar a la calidad de los establecimientos que ya se encontraban funcionando, y tampoco podemos afirmar que sean de mejor calidad o que sean de peor calidad en este contexto. Y en el caso de la comparación de estos resultados del CIMSE, en el caso de lectura, en segundo medio, también vemos el mismo comportamiento. En el caso de cuarto básico, en lectura en cuarto básico, con la Corte del 2016, aquí lo que vemos es que los desempeños de los establecimientos que abrieron en el 2016 también son similares y equivalentes, y que ya se encontraban funcionando en ese año, y por lo tanto aquí también es similar la calidad de los establecimientos equivalentes a los que ya se encontraban funcionando, y por lo tanto tampoco hay evidencia que nos permita señalar que son peores o mejores los resultados de aprendizaje. Eso es en este sentido, sí, segundo medio en lectura. Por lo tanto, ya arribando más bien a las conclusiones, es que frente a la pregunta realizada, la evidencia lo que nos muestra es que los desempeños en las evaluaciones CIMSE, tanto en cuarto básico como en segundo medio, como en lectura cuarto básico y segundo medio de los establecimientos que abrieron tanto el 2012 como el 2016, son similares a los establecimientos equivalentes que ya se encontraban funcionando. Y se puede señalar que aquí que la calidad es similar, que no hay evidencia que nos indique que son peores o mejores en los resultados de aprendizaje medidos por el CIMSE, y que en otras palabras la calidad educativa medida a través del CIMSE no necesariamente se encuentra segura abriendo nuevos establecimientos educativos. La evidencia muestra que tampoco se daña. Es así entonces que la calidad educativa no se genera naturalmente, como lo comentábamos en la parte de la revisión bibliográfica, y que el proceso de calidad educativa es un proceso que no se puede asegurar en un tiempo acotado, sino que más bien son procesos que se comienzan a instalar en el tiempo, en un día, en un mes o incluso en años, y no se da de un año para otro, sino que supone también un trabajo más bien sostenido, de mediano y largo plazo, de cada comunidad educativa, para ver los frutos que veíamos como en el caso de las claves de mejoramiento. Y en este sentido, lo que se requiere desde nuestro punto de vista es una trayectoria sostenida de mejoramiento para lograr afianzar esta calidad en las escuelas y que los estudiantes puedan aprender de manera oportuna, y esto naturalmente que toma tiempo, como es lo que hemos tratado de mostrar con la evidencia que acabamos de compartir con ustedes. De manera resumida, señor presidente, y por su intermedio presentado a todos los parlamentarios, al ministro y al subsecretario también, la evidencia que hemos querido aportar en torno a la presentación de este proyecto de ley, que de alguna u otra manera también se discutía en torno a si la apertura de nuevos colegios podía asegurar mejor calidad. Lo que sí nos parece importante comentar es que en la apertura de nuevos establecimientos educacionales y en el contexto de las claves de mejoramiento hay antecedentes que nos permiten tener a la vista de manera de poder también hacerlos exigibles en el caso de abrir nuevos establecimientos educacionales. Eso es, señor presidente.
Bueno, muchas gracias por la completa exposición que nos ha entregado el secretario ejecutivo de la Agencia de la Calidad de la Educación, don Gino Cortés, quien además nos ha compartido una extensa minuta con lo que ha sido su presentación. No sé si hay algún comentario de los colegas, breve. Senadora, sí, por favor, Carmen Gloria. Primero, agradecer la exposición y volver a retomar un tema que usted lo ha mencionado en varias ocasiones y que tuvimos la oportunidad de verlo en la práctica, que es el tema de las habilidades socioemocionales, que aparecen acá como estructurantes en el tema del desempeño, que son el ambiente organizado, el ambiente seguro y de respeto, que de alguna manera están directamente vinculadas a esto. Si bien ha hecho un esfuerzo muy grande el gobierno por trabajar varios pilotos, muchos de los cuales están en nuestra región, yo creo que ya hay bastante evidencia de la importancia que tienen estas habilidades al ser instaladas tanto en los docentes como en los alumnos, y por lo tanto sería bueno ver cuándo esto ya no se transforma solo en pilotos, sino que instalarlo con premura en todo Chile, como una exigencia no solo en los colegios públicos o subvencionados, sino que en la educación del país, entendiendo que estamos en una grave crisis social también, y sobre todo de los niños y los jóvenes, respecto a temas conductuales que hoy día los llevan a situaciones bien complejas y críticas. Entonces, solo eso, que siempre lo he mencionado, pero hoy día ya hay muchísima evidencia, cada día más, de la importancia que esto tiene. Gracias, presidente. Gracias, senadora Carmen Gloria Aravena. ¿Alguno de los colegas quisiera también hacer alguna consulta, comentario a la exposición de la agencia? ¿No? Está bien. Bien, yo creo que la exposición ha sido bastante clara. También la misma línea de lo que planteaba la senadora Aravena, reafirmar el tema de la importancia de la educación socioemocional. Y no está el ministro en este minuto, pero probablemente aquí el CPIP tenga también alguna atribución, porque hoy día, como bien ha explicado la senadora, esto se ha llevado adelante más bien por iniciativa particular en algunos casos, de algunos directores de establecimientos, pero yo creo que el CPIP, que tiene una diversidad de cursos, ¿no es cierto?, tal vez debiera también enfocar algunos de sus programas en esa dirección. Bueno, eso, le agradecemos realmente, y creo que es muy bueno escuchar a la agencia que con el correr de los años se ha ido consolidando como una institución muy fundamental para nuestro país, el ámbito educativo. Así que liberamos al señor Cortés, ¿no? Agradecido. Bien. Muchas gracias, señor presidente. Bien. Hasta luego. Pasamos al segundo punto de la tabla, que tiene que ver con una iniciativa legal que ya conocíamos nosotros en general, que es el proyecto que está en el número 2, ¿no es cierto?, el segundo trámite, que protege los derechos de estudiantes y cuidadores de la educación superior, promoviendo la corresponsabilidad y asegurando la conciliación entre familiares, académicas y formativas, entre actividades familiares, académicas y formativas. Si les parece a los colegas, como hace ya algún tiempo que conocimos esto en general, pudiéramos ofrecer la palabra al señor subsecretario para hacer una... Primero, en realidad corresponde primero al secretario de la comisión, ¿sí? ¿Sí? Francisco Vive. Sí, presidente, recordar a la comisión, como usted lo estaba señalando hace un momento, que este proyecto de ley fue discutido por la comisión durante el año pasado, y en julio del año pasado se aprobó en general en la comisión, fue a la sala y ocurrió lo mismo. Y se abrió para eso un plazo de indicaciones, el cual venció también dentro de ese mismo mes. Y este proyecto de ley fue objeto, en definitiva, de 28 indicaciones, perdón, de 29 indicaciones. Fue objeto de este proyecto de ley. Las indicaciones fueron formuladas en su totalidad por los senadores señora Aravena y señor Sangüesa. En una sesión anterior, celebrada el 24 de julio de este año, la comisión inició la discusión de las indicaciones y ahí escuchó los planteamientos que, de manera general, respecto del contenido de las indicaciones, formulara el señor subsecretario de Educación Superior. En consecuencia, en esta sesión, lo que correspondería a esta instancia sería ya comenzar directamente con la discusión y votación de cada una de las 29 indicaciones que se han formulado a este proyecto de ley.
Bien, si le parece entonces procederíamos de esa manera y iniciamos desde ya la discusión de las 29 indicaciones. Una de su En su autora es momento la la va a senadora Aravena, precisamente, quien va a retirar alguna, y eso naturalmente simplificaría más la discusión. Ya. ¿Parto? Sí, presidente, bueno, primero agradecer la disposición que ha tenido el Ejecutivo por tomar en consideración algunas indicaciones que hicimos que creo que van a colaborar en la calidad del proyecto que finalmente se vote en sala, pero también, como usted bien dice, retirar las indicaciones y paso a enumerarlas. La indicación 1, 2, 3. Sí. No, las que retiro. 1, 2, 3, 8, 13, 14, 19. ¿Puede ser más lento? Perdón. 1. La 1. Sí. Manda a presentar tantas. 1. Vuelvo a la 1, 2, 3, 8, 13, 14, 19. 13, 14, 19. 21. 23. 24, 25, 26, 28 y 29. ¿25, 26, 28 y 29? Sí. 15 indicaciones respecto a las cuales la Comisión debería pronunciarse. Señor presidente, la primera indicación a que la Comisión corresponde que analice es la indicación 4, que está en la página 3 del texto comparado y está referida al inciso segundo del artículo segundo del proyecto. Este artículo señalar que dispone que las instituciones de educación superior pertenecientes al sistema de educación superior referido en el artículo 4 de la Ley 21.091 sobre educación superior deberán dar cumplimiento a las disposiciones de esta ley por medio de la dictación de normas internas que contengan políticas y acciones que garanticen y faciliten el ejercicio del derecho a la educación para sus estudiantes. Y ahí señala cuáles son los estudiantes que se encuentran en situación de ser beneficiados por este proyecto de ley. Son los estudiantes que se encuentran en situación de embarazo, maternidad, paternidad, que tengan el cuidado personal de un niño o niña o que acrediten ser cuidadores o cuidadora principal de una persona con discapacidad o dependencia. El inciso segundo de esta norma dispone que en los casos de la maternidad, en los casos de la paternidad y en los casos de que se trate de un estudiante que tengan el cuidado personal de un niño o niña, las políticas y acciones que se dispongan en las normas internas deberán considerar hasta la edad de 10 años del niño o la niña. La señora Aravena propone reemplazar esta edad referida al niño que se dispone en este proyecto de ley por decir hasta la edad máxima para niños o infantes establecida en el artículo 26 del Código Civil. Y me parece que de manera subsidiaria a la indicación anterior, para el caso en que no fuera aprobada, la senadora Aravena promueve otra indicación, la número 5, que dispondría que la edad que se fijara fuera la edad de 2 años. Y respecto a esta misma norma, el senador Sangüesa propone la edad de 12 años. Esas son las tres propuestas que existen respecto al inciso segundo del artículo segundo del proyecto. Indicaciones 4, 5 y 6. Sí, muy bien, señor secretario. Vamos a ofrecerle entonces la palabra al subsecretario Víctor Orellana para que nos cuente un poco el alcance de estas indicaciones al artículo segundo, inciso segundo. Gracias, presidente, por su intermedio, senadores, senadoras. Quisiera agradecer la disposición de la comisión. Hemos hecho un trabajo, yo diría, exhaustivo y hemos alcanzado un acuerdo completo a partir de las indicaciones que se habían presentado. Por lo tanto, creo que no deberíamos tener problemas. Nos parece que la indicación 4 de la senadora Aravena es totalmente razonable, toda vez que establece un límite que coincide con la educación obligatoria. Es decir, una vez que los niños, las niñas tengan que ingresar a la educación obligatoria, digamos, el código que se establece en la educación 4 ya tendrían una posibilidad de acogerse, digamos, al tiempo de estudio y por lo tanto liberarían
la necesidad de cuidado directo por parte de sus padres o responsables. Por lo tanto, yo le quisiera agradecer también a la senadora Aravena, por su intermedio, presidente, la disposición que ha tenido de llegar a este entendimiento. Esta indicación 4 satisface al Ejecutivo, por lo tanto, le pedimos a la Cámara, o sea, a la Comisión que la apruebe. Senador José García, por favor. Menor de 7 años. Presidente, perdón. Por lo que ha dicho el subsecretario, aquí la edad máxima podría alcanzar los 13 años, los 14 años, porque es hasta la edad para cursar el 8º año básico. No. 7 años para ingresar a la educación obligatoria. Ya. O sea, sería 7 años. Ya, ok. Gracias. Bien, entonces el senador Gustavo Sangüesa, por lo que entiendo, retiraría la número 6, ¿cierto? Sí. Y nos quedaríamos con la 4, si les parece. Sí, pero si... Por 3 votos. ¿No? ¿Sí? Sí, no se retira, pero debería ser retirada. Con la unanimidad de los... Entonces la indicación 4, que mediante la remisión a el artículo 26 del Código Civil, limita la edad a los 7 años, ser menor de 7 años, y esa se aprobaría, la indicación 4, se aprobaría 3-0 por la unanimidad de los integrantes presentes de la comisión, y por lo tanto la indicación 5, entiendo, senadora Aravena, que debería ser retirada. Perdón, esa se me olvidó. Debería ser retirada y entonces se aprobaría la indicación 4, con lo cual quedaría despachada este conjunto de indicaciones referidas a ese inciso. Bien. Así Luego, en el inciso final dispone que, con el objeto de garantizar el efectivo cumplimiento de la ley, las autoridades académicas de las instituciones de educación superior deberán notificar a cada profesor sobre los estudiantes de sus cátedras que se encuentren en alguna de las situaciones previstas en este artículo, es decir, que están en embarazo, maternidad, cuidado, etc. En relación con esta norma, el señor Sangüesa ha propuesto una indicación, la número 7, que señala que la información anterior, es decir, la información respecto de encontrarse algún estudiante en situación de embarazo, maternidad, cuidado, etc., tendrá carácter de reservada y no podrá ser difundida a la comunidad educativa. Eso es cuerpo calificado. Está por la 7. ¿El Ejecutivo? Por parte del Ejecutivo también recomendaríamos a la Comisión la aprobación de la indicación propuesta por el senador Sangüesa. Nos parece que es del todo razonable y enriquece el proyecto. Bien, le consultaría al senador Fidel Espinosa si también daría su voto para la unanimidad en las indicaciones 4 y 6. 4 y 7, perdón, ¿sí? Bien, también sumamos. La 4 primero, porque la 7 todavía no la hemos resuelto. Claro, pero Se va a resolver. se va a resolver. ¿Y ahí la 7 entonces? Entonces, la indicación número 7, la Secretaría entiende que se aprueba por la unanimidad de 4-0 de los integrantes presentes de la comisión. ¿Correcto? A continuación está la indicación número 9, que está referida al artículo 3º. El artículo 3º, en su inciso primero, dispone que para los efectos de esta ley, página 4, se considerará estudiante, cuidador o cuidadora a quien esté en alguna de las situaciones señaladas en el artículo 2, que ya las analizamos. Y luego el inciso segundo dispone que la condición de cuidador o cuidadora deberá ser acreditada en la unidad de bienestar u otra similar de cada institución de educación superior. El señor Sangüesa propone de que esta condición, la acreditación de esta condición, se pueda realizar en la unidad de bienestar, que ya está, o también que se agregue en la dirección académica de la respectiva institución de educación superior. Agrega entonces la dirección académica como el ente competente para recibir la acreditación de la condición de cuidadora o cuidadora. También le pediríamos al Ejecutivo que nos pudiera dar su opinión. Parece razonable la indicación del senador Sangüesa. El Ejecutivo también concuerda, estamos de acuerdo y que la indicación es razonable, por lo tanto recomendamos su aprobación. Muy bien. Claro, tiene que haber una entidad que acredite y en este caso sería la dirección académica. ¿Sí? Ante ella se presentaría la acreditación, sí. La condición y acredita que cumple con la condición de dirección académica, además de la unidad de bienestar, que esa se deja permanente. Y la Secretaría observa, eso sí, de que también se mantiene que fuera otra entidad similar a
la unidad de bienestar o a la dirección académica. También se hace una referencia de orden genérico, me imagino yo, entendiendo la realidad que cada institución de educación superior pueda tener. Puede haber otra entidad que pueda realizar de manera adecuada esta función y que sea distinta de las que se han mencionado. Y ese es el sentido de hacer una extensión de modo general en este artículo. ¿Cómo se le denomine? No sé. No, dice u otra similar. La que vea esa función. Que en cada institución de educación superior exista. Entonces, la indicación número 9 se entiende también aprobada por los 4-0. Aprobada 4-0. La 10 no ha sido retirada. La indicación 10 de la senadora Aravena no ha sido retirada. Acá lo que propone ella es reemplazar el inciso 3 del artículo 3. Este inciso dispone que para acreditar la calidad de cuidador o cuidadora principal, a que se refiere la letra E del artículo 2, bastará el documento emitido por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, según la información contenida en el instrumento establecido en el artículo 5 de la Ley 20.379, que crea el sistema intersectorial de protección social e institucionaliza el subsistema de protección integral de infancia Chile Crece Contigo, o a través del instrumento que se determine administrativamente. ¿Qué propone la senadora Aravena? Propone reemplazar esta referencia y este mecanismo que establece el proyecto aprobado en general por el siguiente. Para acreditar la calidad de cuidador o cuidadora principal de una persona con discapacidad o dependencia, la institución de educación superior deberá considerar los documentos oficiales y actualizados emitidos por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el SENADIS, el SENADE, el COMPIN u otra institución pública o privada que permita certificar tanto la discapacidad o dependencia como el vínculo con la persona cuidadora. Es decir, la propuesta de la senadora Aravena no es nominalizar determinados instrumentos, como se ha señalado, exactamente, como se ha señalado en la propuesta en general, y además extender a los documentos que puedan emitir otros organismos públicos, como el SENADIS, el SENAMA, el COMPIN e incluso otra institución pública o privada que sea o que se entienda que está cualificado para certificar o la discapacidad o la dependencia como el vínculo con la persona cuidadora. Ese es el sentido de la indicación. Sí, yo antes de dar la palabra al subsecretario, yo entiendo que en el nuevo sistema de cuidado que está impulsando precisamente el Ministerio de Desarrollo Social, todo esto quedaría radicado en el Ministerio. Y de los organismos que cita la senadora, salvo ¿cuál? ¿El SENADIS? No, el SENADI también depende de Desarrollo Social. El COMPIN, claro. El único que no depende, en rigor, entiendo, de Desarrollo Social. De Salud. De Salud, es del Ministerio de Salud. Sí. No sé qué le parece al... Aquí tengo una ligera diferencia con la senadora. Mire, presidente, por su intermedio, nosotros hemos conversado con la senadora, entendemos que el propósito de fondo de esta indicación era como clarificar la fuente de certificación de quién vamos a considerar una persona en determinada condición de cuidador o cuidadora. Y después de un trabajo con la senadora y con el senador de la comisión hemos llegado a proponerles una enmienda que nos permita aprobar la indicación. Entonces, yo voy a leer la enmienda, es que hemos redactado como un acuerdo. La calidad de cuidador o cuidadora principal dispuesta en la letra E del artículo 2 deberá acreditarse mediante la presentación del certificado de inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad, establecido en el título 5 de la Ley 20.422, o de la credencial o documento que acredite la inscripción del estudiante como persona cuidadora principal en el registro dispuesto en el artículo 10 del decreto número 22 de 2015 del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que aprueba el reglamento del artículo 5 de la Ley número 20.379 y del artículo 3, letra F, de la Ley 20.530. Sin perjuicio de lo anterior, las instituciones de educación superior podrán tener por acreditada dicha calidad por medio de la presentación de otros documentos o certificados oficiales. Esa es nuestra propuesta, la hemos trabajado considerando la importancia que va a tener el Ministerio de Desarrollo Social, como usted señalaba, presidente, y hecha esta enmienda, le solicitaríamos a la comisión pudiésemos aprobar esta indicación. Ya está todo acordado, presidente. Sí.
Número 11 del senador Sangüesa, que se refiere al inciso final del artículo tercero. ¿En qué sentido? El artículo tercero, aprobado en general, dispone que las instituciones de educación superior podrán tener por no cumplida alguna de las circunstancias señaladas en el artículo segundo: maternidad, embarazo, cuidador, etc. En aquellos casos en que los antecedentes presentados ante las unidades que se determinó en el inciso que ya hemos revisado no permitan acreditar dicha situación. Esa es la lógica de este artículo. El senador Sangüesa señala que si la institución se niega, es decir, da cumplimiento a este inciso final de no dar por acreditada la condición que le permita ser cuidador a un estudiante, eso se podrá ser reclamable ante la Superintendencia de Educación Superior de conformidad al procedimiento que está establecido en los artículos 40 y siguientes de la Ley 21.091. Es decir, es la posibilidad de reclamar que tiene todo estudiante ante la decisión negativa de una institución superior de no reconocer el carácter de cuidador a un estudiante o a una estudiante que lo ha solicitado en virtud de las causales que la misma ley contempla. Sí, para nosotros es una indicación atendible, razonable, le da la posibilidad, o sea, clarifica y pone expresamente en la ley para las personas la posibilidad de recurrir a la superintendencia. Nosotros también recomendaríamos aprobarla. Senador García. Presidente, a mí me parece bien, solo que quería advertir una posible inadmisibilidad. Salvo que el Ejecutivo entienda que esta es una tarea, una función que la superintendencia ya tiene, no es una función nueva, y por lo tanto, desde ese punto de vista, puede ser de iniciativa parlamentaria. Sí, le hemos pedido al secretario que también pueda ayudarnos Presidente, senador, el artículo 40, que es el artículo al cual hace referencia a esta indicación, dispone que la Superintendencia de Educación Superior recibirá los reclamos y las denuncias que se le formulen y que se refieren a materias de su competencia, sin prejuicio de las acciones legales que correspondan. La Secretaría entiende que en la actualidad, dentro de las atribuciones que tiene o las funciones que tiene la superintendencia, es precisamente lo que está tratándose acá de agregar mediante la precisión de una competencia específica, que es, en este caso, esta situación en particular. Bien, así que no habría problemas de admisibilidad. ¿De acuerdo lo que ha concordado entonces el Ejecutivo con la senadora Aravena y con la clarificación que nos hace el secretario? Perdón, senador Sangüesa. Sí, lo otro ya es cogobierno. Se aprobaría 3-0 la indicación número 11. A continuación, respecto del artículo 5, el artículo 5 señala que las personas que se encuentren en alguna de las situaciones mencionadas en el artículo segundo podrá postergar o suspender sus estudios por el tiempo en que aquella se mantenga. La senadora Aravena propone agregar a continuación de la palabra mantenga, es decir, en este inciso primero, que eso ocurra, que eso proceda, siempre y cuando cuente con la debida aprobación por parte de la institución de educación superior anualmente. Es decir, que la postergación o suspensión de estudios no es un derecho inherente o per se a un estudiante, sino que para eso requiere que la institución de educación superior en la cual estudia este estudiante acepte esta suspensión o postergación de estudio por todo el tiempo que dura el embarazo, la maternidad o el tiempo de cuidado que tiene el estudiante. ¿Qué le parece? Sí, bueno, nosotros conversamos con la senadora y hemos también conversado con la comisión y en el momento anterior también planteamos nuestro espíritu de que tampoco uno pueda tener una suspensión eterna, ¿no? Si tampoco se trata de eso. Uno va a la educación superior a sacar el grado, no a suspender, digamos, ¿se entiende? Entonces, llegamos a una redacción de consenso que también pido que la comisión pueda proceder del mismo modo que procedimos en la indicación anterior. Esto está acordado con la senadora Aravena, entonces yo voy a leer la enmienda que proponemos donde se establecen plazos. Correcto. La propuesta de enmienda, de acuerdo el acuerdo que proponemos, es el siguiente. Donde establece el reemplazo de la expresión se mantenga por
por un periodo equivalente a 2 semestres académicos continuos o discontinuos. Este plazo se podrá prorrogar por una única vez por hasta 2 semestres académicos continuos o discontinuos en caso de que se acredite la calidad de persona cuidadora nuevamente. Sin perjuicio de lo anterior, la institución de educación superior podrán acceder a una suspensión de estudios por un periodo mayor cuando consideren que alguna de las situaciones del artículo 2 constituye un caso de fuerza mayor o de circunstancias calificadas. Es decir, le da las atribuciones a las instituciones de tomar esa definición, pero también establece plazos claros, de tal manera que la institución tenga un respaldo legal para poder evitar que la situación de postergación se prolongue indefinidamente, que está contrario al espíritu de esta norma. Así que con esta enmienda también le solicitaríamos a la Comisión aprobar la indicación con modificación. Bien, ¿les parece a los colegas? ¿Sí? Aprobar con modificaciones. 4. 4-0. Entonces se aprueba la indicación número 12 a partir de la propuesta que ha dado lectura el señor subsecretario. Vamos al artículo 6. Sí, en la página 7 está la indicación número 15 de la senadora, del senador Sangüesa. Refería al artículo 6. Sí, es agregar también a la dirección académica dentro de los órganos competentes de la respectiva institución de educación superior para efectos de, en este caso, el artículo 6 se refiere a la estudiante embarazada que pueda solicitar un permiso especial para postergar o eximirse actividades académicas o evaluaciones que puedan afectar su salud o la de su hija o gestación. Esa solicitud tiene que hacerla la estudiante más bien dicho, tiene que acreditar mediante un certificado médico ante la unidad de bienestar, y acá también el senador Sangüesa propone, al igual que la indicación anterior del mismo, que sea también ese certificado puede entregarse ante la dirección académica u otro organismo similar de la respectiva institución de educación superior. Bien, la indicación 15. ¿Subsecretario? Mismo espíritu anterior, presidente, recomendamos que se apruebe. Bien. Senador García, ¿le deja reemplazo a la senadora Carmen Gloria? Bien, muy bien. Sí, voy a explicarlo. Pues. Señor senador, estamos llegando a la hora de término con el horario nuevo, pero nos quedan 6 indicaciones apenas. Entonces, yo no sé si programamos unos 15, 20 minutos y despachamos el proyecto. ¿Se podría? 15 minutos, tratemos de despacharlo en 15. Si quedan solo 6 indicaciones. Bien. ¿Ah? Presidente, yo no es que quiera proteger mi hora de almuerzo, pero quería ver si técnicamente es posible. Entiendo que si se puede, que si no hay modificaciones, nosotros no tenemos modificaciones del Ejecutivo y también vamos a proponer aprobarlas todas. Las siguientes 6. Las siguientes 6. No sé si podamos votarla en conjunto para aprovechar. Señor secretario. Sí, no hay problema. No, sí, además el subsecretario dice para efectos que se pueda retirar usted, ¿no es cierto? O terminar la sesión y terminar el... Bueno, las indicaciones que quedan por resolver por esta comisión son la 16, la 17 y la 18, referidas al artículo... La 18 yo la retiro. Sí, y la 17 me imagino que es lo mismo, porque es el mismo tema del límite de edad, que ya se resolvió con ocasión de la indicación referida al artículo 2. Serían aprobadas estas 3... Perdón, ¿podríamos revisar cuáles quedarían aprobadas en paquete, por así decirlo? Yo entiendo que son 4. A ver, lo que pasa es que son artículos diferentes. Claro. Primero la indicación 16, que aplica la misma norma que se estableció ya en el artículo 2 respecto al tema de la edad, que sería a menores de 7 años. Luego la indicación 20, que es del senador Sangüesa, refería al artículo 9, que reemplaza la norma que se menciona, el derecho a brindar alimentación al niño o niña por 2 horas al día, que son los derechos que le otorga precisamente la condición de cuidador, por el derecho a brindar alimentación al niño, niña o persona sujeta a cuidado. Es decir, incorpora a también las personas sujetas a cuidado por el lapso de hora, que puede ser una situación distinta de un niño o una niña en virtud de la misma texto legal. Ese también se entendería aprobado. La 20. Correcto. También se entiende. La 16 yo creo que no aprobación. En la 16 sería con la abstención o con el voto en contra. Ya 3 por 1. Sería 3 por 1 con el voto en contra del senador Espinosa.
la indicación, a ver, déjeme verificar la indicación 4, para efecto de que tenga cosas. Claro, lo que pasa, senador, como dice bien la senadora Aravena, sí, senador Espinosa, lo que pasa, como bien dice la senadora Aravena, y usted puede obviamente ahí pedir reabrir la votación y votar de manera distinta, reabrir el debate y votar de manera distinta, pero en la indicación 4 era lo mismo, que usted votó a favor. ¿Lo dejamos a favor? Ya. Y senadora Aravena, lo hago presente acá, por favor, si puede enviar el reemplazo a comisión. Sí, Claro, eso es muy importante. y que quede con la avisación exigida. Tu ministro fue riguroso. Usted lo ha dicho. Hasta el momento todavía se sigue requiriendo, dicen. Notario. ¿Cuál sería la que viene entonces? Entonces quería la 20 aprobada, esa es la 20 en la que estamos ahora, que incorporar, sí, incorporar a la persona sujeta a cuidado dentro de las personas que son beneficiarias de tener un sistema de alimentación. 4-0. Luego la indicación 22 de la senadora, del senador Sangüesa, similar a la anterior que formuló respecto a la posibilidad de reclamar ante la Superintendencia de Educación Superior cuando se le niegue este derecho a alimentar. O sea, se le debe... 4-0 y finalmente en la indicación 27 del senador Sangüesa, que propone incorporar un artículo nuevo que pone lo siguiente: lo dispuesto en los artículos 6, 7 y 8, en los artículos 6, 7 y 8 será aplicable a los postulantes de las corporaciones de asistencia judicial que realicen su práctica profesional conforme al numeral 5 del artículo 523 del Código Orgánico del Tribunal. Es decir, extender este mismo beneficio que está remitido hoy día a las estudiantes de la institución de educación superior a aquellos que estén realizando su práctica para obtener el título de abogado en la respectiva corporación de asistencia judicial. Es eso, no a los practicantes de otras carreras. Para nosotros está... Buena pregunta. ¿No a los practicantes de otras carreras? ¿Se entiende que...? ¿Puedes explicar eso? Que en el caso, presidente, de los practicantes de otras carreras, la práctica se entiende dentro de su proceso formativo y por lo tanto están cubiertos, digamos, por la legalidad del sector. En el caso de la asistencia judicial se produce una situación distinta, lo que obliga y vuelve razonable la indicación propuesta. Por eso es que nosotros como Ejecutivo digamos, recomendamos votar a favor. No sería necesario introducir una indicación de esta naturaleza en prácticas de otras carreras por la especificidad de este caso. Estábamos reflexionando aquí qué pasa con los estudiantes de medicina, por ejemplo. Que no necesariamente hagan su Claro. práctica dentro de la universidad y van a hospital dependiente de la universidad. Eso es. Esa es la diferencia. Muy bien.